Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends. Bienvenido a la entrevista. Hacía muchísimo rato que no conversábamos, Antonio. De nuevo, bienvenido. Muchas gracias, Miguel Ángel. Siempre un placer estar contigo y la audiencia. Mira, ¿cómo estás viendo este asunto, este forcejeo de pasar de las declaraciones a los hechos en los que se han unido hoy importante número de países, del increciendo de la presión por vía de la justicia internacional y de toda esta locura de apertrecharse en camuflaje y decir, vengan por mí que tengo los fusiles? Al fin del día, ¿cuál sería el saldo a tu criterio? Hoy es un saldo muy positivo para las fuerzas democráticas y para la oposición en Venezuela y para los que estamos en el exterior, porque el haber logrado ese comunicado y esa reunión a puerta cerrada con el secretario Blinken coordinándola y la canciller de Argentina, de realmente, y estar los organismos multilaterales como la ONU y la OEA, así como la Unión Europea también, y el Centro Carter, indica que la comunidad internacional de alguna manera alinea, coordina sus esfuerzos para estar acompasando los esfuerzos de los venezolanos internamente. Y eso es muy importante para poder lograr mover a Maduro de la posición que tiene, vengan por mí, o sea, de aquí están los fusiles. Porque en el momento en que esa presión converge, Maduro empieza a tener menos resistencia, adentro se le empieza a tener un requebrajamiento, porque empiezan a preguntarse si nos enterramos con Maduro. Por ejemplo, lo que ocurrió con la justicia internacional por parte del Tribunal Federal Argentino incluyó gente que ya hoy no está activa dentro de las Fuerzas Armadas, incluyó a sargento de esos 32 que están en la lista, que tampoco. Entonces, y Maduro no ha tenido la misma respuesta que tuvo con las sanciones de los Estados Unidos a esos 4 militares de alto rango en las que los condecoró. Más bien lo ha tenido, no ha hecho ni siquiera una referencia. ¿Qué significa eso? Que el sargento, los otros sargentos que podrían ser y llevados a reprimir a la población, no van a querer correr el mismo riesgo. Y aquellos que hoy habían ya salido de Venezuela, pues me dijeron que uno, no de los sargentos, sino de un teniente coronel que estaba viviendo en Brasil, tuvo que regresar inmediatamente a Venezuela. Entonces empieza a tener esa presión por el lado de la justicia internacional sin todavía tener la orden de captura por la CPI, pero también cuando ya Blinken dice hay que pasar de la declaración a los hechos. Y ahí entonces podemos empezar a observar coordinaciones en términos de poder buscar cómo esos familiares de esos que hoy sostienen a Maduro, que viven en Europa y que viven en otros países, pueden ser tomado en cuenta y pedirle que abandonen esos países, congelarles cuentas, congelarles activos, y eso sí genera internamente. Además, si vemos cómo María Corina anuncia el 28, entonces vemos una coordinación entre la comunidad internacional, la sociedad civil o los comanditos, las fuerzas políticas y la justicia internacional. Yo no entendí del todo, y quizás es escasez de mi parte, el tema del enjambre. Quizás alcancé a pillar en el mensaje, estén pendientes que por redes va todo, ¿no? Yo lo que entiendo del enjambre, porque cuando traté también, que la escuché cuando la pusiste, del enjambre uno ve a las abejas, ¿verdad? Un Sí, enjambre. claro. Entonces tú ves que las abejas son una comunidad que trabaja muy organizada, ¿verdad? Donde van y vuelven. Entonces yo no sé si tú recuerdas cuando éramos niños y tumbábamos Sí, un claro. hambre, nos iban y nos atacaban y Sí. teníamos que salir corriendo. Entonces, porque era realmente una comunidad muy organizada. O sea, la comunidad de las abejas, si eso es lo que María Corina quiere simbolizar con el enjambre, es realmente un símbolo muy fuerte, muy potente, porque todos trabajan muy coordinadas y cuando son atacadas, ellas responden. ¿Tú crees posible, al ritmo que calibras va esta lucha por cobrar lo construido en favor de la libertad del 28 de julio, que en enero del próximo año
se haya iniciado una negociación que posibilite la juramentación de Edmundo González? Si no se mantiene esta dinámica que tiene, o que hoy se ve, que hoy se muestra, no va a ser fácil, porque esto, para poder sentar al régimen, porque es la vía que es la vía por la vía de la negociación, de los mecanismos democráticos, hay que meter mucha presión para llevarlo a que los costos de permanecer dentro en el poder es mayor que el de salida. ¿Okay? Es menor que el de salida, perdón. Es menor que el de salida. Porque si no se logra, él va a seguir utilizando, porque la estrategia de ello es reprimir para meterle miedo al pueblo y, de hecho, usar el terrorismo de Estado, como lo dijo ya Diosdado Cabello ayer, vuelve la operación Tum Tum. Es básicamente porque de esa manera ellos consideran que esa es su mejor estrategia para que esta otra mayoría que es del pueblo venezolano se sienta atemorizada y tenga miedo. Sin embargo, sabemos que por parte de ese pueblo hay una resistencia latente que lo que está esperando para poder hacer valer su voluntad del 28 de julio. Entonces, yo creo que si no se logra mantener esta presión fuerte en esto que resta unos 45 días, más o menos, estamos ya entrando a octubre, o sea, a mediados de noviembre, va a costar porque Maduro considera él juega hacia la normalización una vez instalado, si logra ser juramentado como presidente el 10 de enero. Entonces, pienso que el juego es ahorita, hay que usar toda la presión, hay que salir con toda la mayor. Yo creo que estamos en el momento de que hay que hacer máxima presión y ahí todos los actores tienen que funcionar, pues, como se está mostrando para este 28, la comunidad internacional, la oposición, los propios venezolanos, ¿verdad? Porque esta es una lucha por la democracia y no se puede perder. Una de las cosas que también dijo tanto el secretario Blinken como la canciller argentina del mundo es que esto es una crisis creada por el régimen, o sea, no es una crisis creada por un desastre natural, claro, un conflicto de guerra, y eso realmente le permite a los gobiernos democráticos del mundo a tener que tomar las decisiones que corresponden porque definitivamente está en juego la democracia en el continente. Antonio, ¿qué información tienes tú sobre los intercambios de los organismos de inteligencia, particularmente de inteligencia financiera de los distintos centros de poder del mundo para dar al traste con la estabilidad que pudieran sentir los testaferros y al mismo tiempo los testaferros de los testaferros de los testaferros que de una u otra manera oxigenan y dan estabilidad y credulidad de permanencia en el tiempo como todopoderosos a la gente de la dictadura? ¿Qué tanta relación tiene con esto la petición, por ejemplo, hecha en la víspera por María Corina Machado, en el sentido de que se abran al conocimiento de la comunidad internacional las tantas investigaciones que aún permanecen selladas ante los órganos de justicia, particularmente en los Estados Unidos? Aquí la unidad del Tesoro, ahí donde está básicamente la unidad de inteligencia para las operaciones financieras, para el lavado y el terrorismo, el narcotráfico, que fue básicamente la que hizo todo el trabajo para capturar a Alessandro en Cabo Verde. Es una unidad que es pequeña, no tiene muchos recursos, pero que están focalizadas en términos en este momento de seguir levantando toda la información sobre los testaferros o los aliados de Maduro. Y eso viene trabajándose desde hace mucho tiempo, desde la administración de Barack Obama, la segunda administración. Esa información está disponible. Es cuestión de que tome la administración Biden-Harris la decisión de coordinar con sus colegas en Europa, y eso es lo importante de la reunión de hoy, porque eso permite poder intercambiar información que no solamente se escondan aquí en Estados Unidos, sino también en Europa,
y poder tener una acción que indique que hay una determinación de que Maduro no se puede quedar en el poder o no se va a quedar en el poder. Entonces, sí existe, ellos la manejan aquí, lo que hay que buscar, los mecanismos para pedir más que se haga pública, que se coordine con todas las organizaciones de inteligencia en Europa, sobre todo España se podría y en otros países europeos, para poder hacer esa acción de presión máxima. Y lo otro, que lo hemos dejado porque, bueno, no se ha querido todavía sacar a flote, que es toda la parte que se ha venido documentando y ya está muy fuerte, es todos los vínculos con el narcotráfico. O sea, realmente las capturas que han venido ocurriendo últimamente en Venezuela está abriendo un canal donde otras de las causas que va a tener ese régimen, que no es por donde se está orientando ahorita la presión, es encauzarlo por todo lo que está en parte del narcotráfico. No se está tomando ahorita en cuenta, no está a flote, o sea, pero es uno de los ejes que en un momento determinado, cuando si no funcionan todos estos mecanismos democráticos de una salida negociada, puede actuar también la justicia estadounidense, recordando un poco lo que mencionaste anteriormente, que esa bravuconada de Maduro, aquí están los fusiles, te recordó a Noriega en Panamá, y recordemos que Noriega al final lo agarra por la parte del narcotráfico. ¿Tú crees que con estas bravuconadas, con estas amenazas de Diosdado Cabello la noche del miércoles, de la prosecución de secuestros, de allanamientos sin ningún tipo de, digamos, arbitraje de los parámetros legales del debido proceso y todo esto, ¿no? Tuntún podría haber resumido todo en la operación Tuntún, ¿no? ¿Va a ser suficiente sobre el presupuesto entendido en Miraflores de que el miedo se extendió en Venezuela, reina el terrorismo de Estado, la gente no se va a someter al riesgo de más secuestros y más asesinatos? El pueblo venezolano tomó una decisión y lo manifestó el 28 de julio. Ahí pudimos ver cómo no había el nivel de represión que hoy vemos y de secuestro, pero que se enfrentó, tuvo la valentía de quedarse con las actas, de pasarlas. Y fue en combinación con todos los factores que participaron en la elección ese día. Quiero decir, con el Plan República, con el que representaba al PSUV en esa mesa. O sea, aquí hay una, vamos a llamarlo así, una palabra muy nuestra, una conchupancia en todo una población que tomó la decisión de salir de este gobierno, porque todos lo sabemos, por lo que representa la crisis de los servicios públicos, el no tener a la familia junto, por el costo de la vida, por todo. Entonces, ellos pueden reprimir y van a seguir usando su mejor estrategia en ese punto de vista, de que están dispuestos a aferrarse al poder a través de la represión, pero no se sostiene. O sea, lo podrán seguir manejando, pero no es sostenible en el tiempo. Va a llegar un momento en que por cualquier acto, cualquier cosa que ocurre, y ahí siempre recuerdo la primavera árabe, cuando la persona que era el vendedor de naranjas, creo que era, se autoincendió y generó todo ese movimiento. Va a haber un acto. Y aquí tenemos la presión, por eso, de la justicia internacional y la Corte Penal, en la que se va a generar un momento en teoría de caos, que es como cuando uno construye en la playa un castillo y pone un pedacito de arena y ¡bum! Y se derrumba todo así de pronto, en la que va a generar una situación tal de que el régimen no se va a sostener, porque hay, si bien es cierto, mucho miedo, pero está decidida una población a vivir en democracia y no seguir con este régimen que ya no tiene el apoyo popular. Bien, en un último minuto, ¿qué opinión tienes tú del hecho de que este comunicado conjunto hoy de 31 países con la Unión Europea pues no llevan las rúbricas de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, ni de Brasil, Lula da Silva? Ayer se reunieron. Luego de la reunión dio una declaración a CNN Gustavo Petro en el sentido de que
pues mientras no haya presentación de las actas y corroboración de los resultados, no habrá reconocimiento. Hasta ahí llegó, hasta ahí fue el impulso de la procura diplomática de estos dos países, ¿o tú crees que van a venir otros ensayos? Lula y Petro empezaron a tomar la decisión de distanciarse en términos de una solución negociada en Venezuela. Ellos están ahorita en una posición, dicen públicamente, de que se mantienen resguardo para poder ser negociadores ante una crisis política. Sin embargo, si comparamos esto con que ese comunicado lo firmó España, bien dicen, y que por eso no reconoce el gobierno de Pedro Sánchez a Edmundo González Urrutia como presidente electo para poderse mantener como un posible jugador dentro de una crisis en Venezuela. Deja que decir la posición de Petro y de Lula en términos de que en esa izquierda, en el caso de Lula, que no tiene un Congreso en la que él tiene mayoría, sino que tiene que jugar con el PT, con el Partido de los Trabajadores, en la que empezamos a ver cómo empiezan a buscar algunas declaraciones y se mantienen en el borde, ¿no? Caminando en el borde de una navaja. Y Petro en esa posición que sabe de que, bueno, al no tener ya el plan de paz, necesita que no se le alborote la frontera en este momento. Y sabe que ahí ellos viven, el ELN sobre todo, mucha de todas sus fuerzas en territorio venezolano. Entonces yo creo que ellos están jugando más hacia adentro y en un cálculo político interno que en la solución a la crisis política en Venezuela. Y por eso vemos cómo ellos no participan en este comunicado que hubiese sido muy importante que también lo hubiesen firmado. Bien. Bueno, yo creo que hay eventos desarrollándose, el buscar el modo de pasar de las declaraciones conjuntas a los hechos conjuntos, abre un abanico lo suficientemente extenso para seguir monitoreando los hechos todos los días. Antonio, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros durante estos minutos conversando en la entrevista. Te envío un fortísimo abrazo y espero tenerte muy pronto de vuelta en el programa. Muchas gracias, Miguel Ángel, y que el huracán no los afecte tanto. Amén, 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 amén. Muchísimas gracias. Pues bien, amigas y amigos, escucharon ustedes a Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends.